Muy buenas noches, estimados televidentes, bienvenidos a El Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y hoy vamos a conversar con el director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES, a quien ustedes conocen en Canal Antigua, en otra faceta como uno de los comentaristas de a las 10 de la noche. Pero hoy está con nosotros en su calidad de director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES, para comentarnos sobre varias cuestiones que tienen que ver con los procesos electorales que han sido, digamos, legalmente cuestionados. Entre ellos, por ejemplo, ¿aplica o no el artículo 113 de la Constitución a los actuales candidatos a cualquier cargo público? ¿Es este el artículo correcto que deberían utilizar los magistrados para decidir quién inscriben y a quién no inscriben? ¿Cuál es el papel del Registro de Ciudadanos y de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en todo este proceso? ¿Qué pasa con aquellos que quisieran que se suspendieran las elecciones? ¿Tienen alguna base legal en la realidad? Pues bueno, amigos, de estos y otros temas vamos a conversar hoy con el abogado Edgar Ortiz Cobán. Ya dice que ya los televidentes lo empiezan a reconocer como todos lo conocemos desde hace algunos años, como Cobán, amigos. Así que le vamos a dar la bienvenida a El Ágora. Cobán, muy buenas noches. Buenas noches, Marta Yolanda y Jorge. Encantado de acompañarlos por acá. Bueno, Cobán, nosotros sabemos que tú tenés una opinión diferente a muchos en lo que respecta a la utilización, y tal vez comencemos por este punto, no tal vez no, comencemos por el punto del 113, el artículo 113 de la Constitución. Muchos lo han utilizado para justificar que no se inscriban a personajes polémicos que han sido hasta condenados por actos de corrupción, que en mi opinión, sobre todo en el caso de Alfonso Portillo, pues no ha pagado pero ni 0,5% de todos los delitos y crímenes que él ha cometido. Pero bueno, el punto es que están utilizando el artículo 113 de la Constitución para, por ejemplo, en este caso, negarle la inscripción a Alfonso Portillo. Y hay quienes piensan que también debería aplicarse para otros candidatos, como por ejemplo, este que está corriendo para alcalde de un poblado de San Marcos, que tiene ni más ni menos que una orden de captura. Una orden de captura, y a ese sí lo inscribieron los señores del Registro de Ciudadanos. Como que hay una contradicción o hay un error de interpretación legal más profundo. ¿Qué pensás? Mira, acá hay muchos temas en cuestión. Yo diría que típicamente el tema del artículo 113 despierta muchas pasiones porque la gente suele pensar, ¿no?, que el artículo 113 se refiere a todos los funcionarios públicos, sencillamente porque entendemos que en el lenguaje coloquial todo funcionario público, o sea, todo, digamos, el presidente, el vicepresidente o los diputados son empleados públicos coloquialmente hablando, ¿no? Entonces, cuando el artículo 113 habla, por ejemplo, de que todos los empleados públicos deben ser capaces, idóneos y honrados, tendemos a pensar que esto se extiende lógicamente también a los cargos de elección popular. Sin embargo, aquí hay que hacer varias aclaraciones, digamos, desde el punto de vista jurídico, el estatus legal de un funcionario electo por elección popular no es el mismo que el de un funcionario, digamos, que opta a un empleo público por oposición. Es decir, el servicio civil no es la forma de entrar al servicio civil es por oposición, mientras que la forma de entrar a un cargo de elección popular es por el voto. Bueno, entonces, debería de ser por oposición. Bueno, si en un sistema democrático tú eliges por votos. Entonces, al presidente le eliges por votos, al vicepresidente por votos, al diputado por votos, mientras que, digamos, a la secretaria de un despacho le eliges por oposición. Entonces, cuando el artículo 113, por ejemplo, te dice que los derechos, ojo, que no habla de las obligaciones, los derechos de los ciudadanos es a optar un cargo público siempre y cuando cumplan únicamente con los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez. De este modo, digamos, si tú quieres contratar en un despacho ministerial a una persona encargada de contabilidad, pues lo lógico sería que tú eligieses dentro del universo de
personas que optan al cargo entre los más capacitados e idóneos para la tarea que va a hacer. En este caso, un buen contador o un buen auditor, ¿no? Es lo que te dice el artículo, que es un derecho de cualquier ciudadano ingresar al servicio público únicamente en esas calidades. Entonces, cuando el Tribunal Supremo Electoral o el Registro de Ciudadanos intentan aplicar este artículo a los funcionarios de elección popular, me suena un poco extraño porque es una extrapolación indebida, ¿no? El artículo está hablando más bien del servicio civil, y de hecho si ustedes le dan un vistazo a la sección completa de la Constitución, verán que todo el apartado se lo dedican al servicio civil. Es más, el artículo está cerca de un artículo que se refiere a la jubilación de los empleados públicos. Un presidente no se jubila, por ejemplo. Está 4 años en su mandato y cesa en su cargo, mientras que un empleado público llega a jubilarse, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces todo el apartado está pensado y diseñado para hablar de los empleados públicos. Entonces ahí es el primer problema. El segundo problema es que Pero yo encuentro un problema en esa argumentación que utilizas, porque entonces estás diciendo, bueno, para los empleados públicos es requisito que sean honestos. Para los funcionarios públicos, pues no importa. Eso entendería como o sea, como contraposición al argumento que estás utilizando, sí, ¿verdad? Porque al final, y yo creería que ahí habría que hacer una interpretación más amplia del tema de servicio civil, porque al final los funcionarios que son electos igual son empleados en el gobierno pues, durante 4 años o durante el tiempo que sea, igual estamos pagando nosotros los tributarios su sueldo y sus prestaciones y todo, o sea, creería que es un cacho jalado tu argumentación. No, en realidad, a ver, aquí hay varias cosas. La primera es que en realidad, por ejemplo, la idoneidad y la capacidad del presidente se deciden por el voto. O sea, puede gustarnos o no gustarnos el sistema en que vivimos. No, realmente que es irrelevante la capacidad o la honestidad, porque la gente va a votar por los motivos que quiera, por X persona. Absolutamente, pero la forma de decidir quién va a ocupar el cargo es por el voto. Entonces, en ese sentido, tú no puedes limitar a priori quién puede optar o quién no puede optar al cargo, más allá de, obviamente, si alguien está suspendido en sus derechos políticos, pues no puede correr, ¿no? Que es el caso de una persona que guarde prisión por sentencia condenatoria. Esa persona no puede correr. ¿Y por prisión preventiva? No por la presunción de inocencia. Digamos, si tú guardas prisión preventiva, tú eres inocente, salvo que se demuestre que has cometido un delito en juicio ante juez competente y no quede un recurso más, digamos, por resolver que demuestre tu culpabilidad. De lo contrario, tú puedes correr. Si no, vamos, es que esto está para evitar algunos bloqueos de candidaturas. Miremos lo que pasa en Venezuela. Le inventan a los funcionarios alguna acusación falsa, les procesan durante digamos, el tema electoral y no les dejan correr. O les suspenden el partido mientras están y pasa una serie de irregularidades, ¿no? Entonces, una forma de garantizar tus derechos individuales es, mira, tú eres inocente, salvo que se demuestre lo contrario. Eso lo reconoce desde la Constitución americana, la nuestra y casi todas las del mundo civilizado, ¿no? Es una contradicción más de nuestro sistema el que se supone que aquellos que por oposición optan a un cargo, porque eso también así debería ser, pero no es. O sea, los cargos de los ministerios son también por puro compadrazgo. Es ya sea para cumplir con algunos de los que los apoyaron durante su candidatura o para darle chance a algún familiar, a una querida, yo qué sé. Pero por oposición son muy pocos los que llegan a un cargo público. Pero tenemos que ir en un par de minutos al corte, pero no hay ahí una contradicción. O sea, puede ser candidato a presidente un asesino, ladrón confeso, y si convence a la mayoría, va a llegar a ocupar un cargo que nos va a afectar dentro del sistema actual a todos. Y solo aplica en el caso de si voy a contratar a una secretaria, sí, en este caso sí tiene que ser honesta, idónea y capaz. Que ya lo tuvimos. Ahí está, ¿sí? Alfonso Portillo, que era asesino confeso y tú a quién crees que me estaba refiriendo, pues yo? Ojo, pero un par de cosas aquí, ¿eh? Y no, esto es en defensa de los derechos individuales. Tú recuperas tus derechos cuando cumples la condena, ¿no? Entonces, de alguna forma, tus derechos políticos están suspendidos mientras tú guardes prisión. Cuando tú eres liberado de tu prisión, quedas libre. Y otra cosa, el problema aquí es que entre derechos individuales no puede haber contradicciones. Y recordemos que los derechos individuales no solamente están consignados y reconocidos en la Constitución, sino además en otros tratados internacionales en materia de derechos humanos, y la Convención Americana de Derechos Humanos
en su artículo 23, dice que los únicos motivos para limitar las candidaturas son edad, nacionalidad, instrucción y sentencia firme. Entonces, en este caso sería una violación al derecho deportivo. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos en el Ágora. Quédense con nosotros. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Lea esta semana en Contrapoder. A 2 puntos. La más reciente encuesta revela que en segunda vuelta, Jimmy Morales casi alcanzaría a Manuel Valdizón. ¿Quién pagó la fiesta? La administración del alcalde Edwin Escobar, cuestionada de nuevo. Una fiesta cara se pagó sola. Embate contra la terminal de TCQ. Los puntos encontrados en la nueva polémica por suspender el contrato de empresa portuaria Quetzal al grupo español. El manipulador. El crimen de Rodrigo Rosenberg, ahora en novela de ficción. La medium, Lili de Valdés, habla con los muertos y cuenta a Contrapoder todo sobre esas conversaciones. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Destino 2016, elecciones generales. La mayor información y la mejor cobertura periodística para mostrarle detalle a detalle todo el proceso eleccionario, en uno de los momentos más importantes de la vida de un ciudadano, la posibilidad de elegir a sus dirigentes. Destino 2016. Recorremos meses intensos de campaña para terminar en la elección de 158 diputados, 336 alcaldes, además de la fórmula presidencial. Destino 2016. Nosotros estamos listos para llevarle cada pormenor de este evento histórico. Los analistas políticos de Guatemala más experimentados y un extenso equipo de periodistas, reporteros, camarógrafos, productores y editores en todo el país ya están trabajando para que usted esté siempre bien informado. Además de la tecnología más avanzada para llevar toda la información desde todos los rincones de Guatemala, a través de enlaces en vivo. Un despliegue profesional con corresponsalías y enviados especiales en todos los departamentos. Además, reportajes y entrevistas profundas. Destino 2016. Candidatos, líderes políticos, personajes destacados de la vida social guatemalteca. Y desde la hora de cierre de los comicios, el seguimiento exhaustivo de cada voto para llevarle minuto a minuto el recuento final. Este año estará marcado por el poder de las redes sociales. Por esto estarán abiertas con el hashtag Destino 2016 para poder recibir fotografías, comentarios, videos y todo lo que quiera compartir con nosotros para convertirse a usted también en protagonista. Destino 2016. El mejor análisis, la mejor tecnología, la mejor información. Desde todos los puntos del país. 2015, año de decisiones. Año para ver Canal Antigua. Necesitas ver deportes. Más deportes. Mucho más. Mira todas las disciplinas deportivas. Por Antigua Sport. 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 Todos estamos en la pantalla 100% deportes. En Antigua Sport. En Antigua Sports. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de regreso en el Ágora, nos acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán y hoy estamos conversando con el director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES, el abogado Edgar Ortiz. Y pues bueno, durante la pausa hicimos algunos comentarios que ojalá hubieran podido salir al aire, pero bueno, sí, solo va a salir una parte, un refrán muy importante, seguro ustedes lo encuentran, aunque yo lo voy a parafrasear para poderlo pues aplicar al contexto que estábamos aquí compartiendo con ustedes. Y es parafraseado este refrán: pollo que come huevo aunque le quemen el pico. Entonces, bueno, puede ser que hayan algunos que cambien, pero hay otros que
genio y figura hasta la sepultura. Pero bueno, en fin, el problema no es quién se está presentando a un cargo público, sino el poder que van a gozar. Y ese mismo sistema de incentivos perversos que hoy impera en Guatemala, que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad, y eso es lo que tenemos que entender. Pero regresando a lo que conversábamos, Cobán, entonces, dentro de este, repito, nefasto sistema, es inevitable. Tenemos que aceptar que delincuentes confesos corran en una elección popular. Esa es tu lectura de lo que dice nuestra Constitución y nuestro actual sistema político. Sí, en realidad yo creo que el problema es otro, lógicamente. La defensa de los derechos individuales en algún caso concreto te puede traer un resultado no deseado. Ahora bien, a mí lo que me preocupa, y espero que no se me malinterprete obviamente al aire, ¿no?, que esto es una defensa del señor Portillo. Yo he dicho en broma, o de ¿no?, cualquier otro delincuente. Si tengo no que elegir preocupes. entre Portillo y el Chapo Guzmán, ya no sé quién elegir. Nunca votaría por Alfonso Portillo, lo he dicho siempre en los espacios públicos, pero a mí el tema es que si Portillo tiene derecho a correr, me parece razonable y justo que se le permita competir. Digamos, por decirlo de una forma más técnica, las decisiones como esta crean precedentes. Entonces, una decisión que abra la puerta, digamos, a que la discrecionalidad del Tribunal Supremo Electoral se extienda más allá de los límites que los derechos políticos tienen en la Constitución y en los tratados internacionales, me parece a mí que podría llegar a ser contraproducente en el futuro, porque le estaría reconociendo a ellos la facultad de sancionar más allá de lo que la propia ley permite. Entonces, yo creo que aumentando el poder arbitrario del Estado, de los que llegan al ejercicio del poder, porque el Estado es una abstracción. Claro. O sea, el poder Eso arbitrario de los hombres y mujeres que llegan al ejercicio del poder. Entonces, tu preocupación, veamos, en la razón de ser del debido proceso y la presunción de inocencia es precisamente para proteger al inocente, aunque hayan pícaros, delincuentes y criminales que se vean beneficiados. El objetivo al final, en el largo plazo, es que un inocente no sea condenado. Entonces, esa es tu preocupación, que ante la desesperación actual que estamos viviendo los guatemaltecos, cometamos errores que vamos a lamentar después. Claro, como decía Sir Edward Coke, prefiero un culpable libre que a 10 inocentes presos, o al revés, ¿no? Pero el tema es justamente ese, ¿no? Yo prefiero proteger, digamos, al ciudadano, al individuo, en sus esfera de derechos, aunque lógicamente, como tú digas, alguno que otro pío, pícaro, pues obviamente abuse del sistema. Claro, el problema no pasa tanto por la severidad del sistema, sino de la eficacia del mismo. O sea, lo que tenemos hoy en Guatemala, no se confunda la gente, no es porque no apliquemos el artículo 113. Lo que tenemos hoy va mucho más allá de eso. Yo creo que también un poco en nuestra labor de educación, digamos, cívica, tenemos que recordarle a la gente que no vamos a arreglar un sistema tan destrozado como el guatemalteco aplicando el 113 a un candidato o posponiéndome las elecciones, que lo vamos a ver luego. No vamos a corregir este sistema que viene perverso y completamente destruido durante más de 35 años. Y ese es un poco, creo, el tema de fondo que tenemos para hoy, ¿no? Bueno, ya que mencionaste el tema de las elecciones, como nos quedan pocos minutos antes de terminar el aula, ¿qué les parece si entramos de una vez a este tema, o tú todavía tienes una pregunta? No, yo creo que sí entramos en el tema de, hay algunas personas que están argumentando de que se deben de suspender las elecciones. Incluso esta semana un abogado presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad en contra del decreto que hizo la convocatoria de las elecciones. ¿Es eso posible? ¿Es eso constitucional? Mira, yo a mi criterio no. Por muchísimas razones. La primera de ellas es que yo creo que se ha abusado en este país muchísimo del juicio de amparo. O sea, prácticamente no me gusta el color de la camiseta del presidente, la corbata del equipo de fútbol, prácticamente vamos para el amparo. Y eso también trae un problema enorme, ¿no? De que estamos dando un poder tan grande, más del que ya tiene, porque ya es mucho, a la Corte de Constitucionalidad para decidir en cada caso concreto si se puede o no se puede algún hecho. Entonces yo ya te digo, de facto mejor elijamos por voto popular a los magistrados de la CCE y que ellos gobiernen, porque parece ser que a lo que estamos llegando es a que ellos van a decidir
como el árbitro de última instancia qué se puede y qué no se puede hacer. Por eso yo siempre he sido muy crítico de los sistemas que tienen una corte constitucional, porque acaban siendo justamente un todopoderoso dentro. El primer problema de este amparo, creo yo, tiene que ver con lo que los abogados llamamos la legitimación activa. Es decir, quién tiene el derecho a reclamar una violación. ¿Qué fue lo que se utilizó en el caso de Karen Fisher y Otto Pérez Molina? Exactamente. Karen Fisher pide un amparo, digamos, para el presidente Otto Pérez Molina sin ser ella la directamente afectada. El único agraviado, el único afectado, digamos, con la tramitación del antejuicio, en todo caso, era el presidente Otto Pérez Molina. Nunca Karen Fisher, ni ustedes ni yo. En este caso, lo que podría argumentarse en última instancia es que se trata de intereses difusos, ¿no? Que es un concepto que se maneja también en la jerga jurídica. Sin embargo, cuando hay temas de intereses difusos, a quien le corresponde la titularidad es o a la PDH o al Ministerio Público, pero nunca a un individuo particular que se quiera arrogar, digamos, los derechos difusos de una comunidad, entre comillas, ¿no? Entonces yo veo en eso un primer problema. El segundo problema es que, lo mismo, ¿no? Cuando tú quieres que una corte decida sobre un asunto en concreto, tú debes ser lo más preciso posible. Por ejemplo, yo quiero que Marta Yolanda me pague la deuda de 101 quetzales con 3 centavos que me debe. Yo tengo que pedirlo concretamente, no, mira, que me pague. Lo mismo acá. Mira, tú alegas que lo que se ha violado es la pureza de las elecciones. La primera pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué viola la pureza de las elecciones? En segundo lugar, ¿qué me estás pidiendo? Tú me pides a mí como corte que basándome, digamos, en lo que veo, porque los magistrados de la corte también son ciudadanos comunes y corrientes, solo que obviamente se ponen en un rol de juez, con lo que ellos ven y con lo que el memorial pueda decir, en 10, 15 páginas que debe tener el amparo, tú le pides a él que emita una opinión respecto de la pureza. Eso es una cuestión excesivamente amplia. Nuevamente le estaríamos dejando en las manos a la CC decidir el futuro de los guatemaltecos, vamos, pero con una pluma y una hoja en blanco. Entonces ahí veo yo unos problemas bastante graves, ¿no? El otro tema es que, fíjate tú, que si la Corte decidiera, vamos así, imaginemos un escenario un poco extraño, decidiera suspender las elecciones, el gran problema que tiene esto es que el Tribunal Supremo Electoral convocó porque la ley expresamente se lo pide. La ley te dice, debes convocar elecciones a más tardar el 2 de mayo y debes programarlas para el primero o segundo domingo de septiembre. Entonces el tribunal lo único que ha hecho es hacer lo que la ley le exige. Entonces cuando le exiges al Tribunal Supremo Electoral que convoque en otra fecha, lo que estamos haciendo es pedirle que legisle, es decir, que el tribunal se salte la ley y que convoque en otra fecha, lo cual ya de suyo es un problema, ¿no? Y además de eso, está este licenciado Carrillo, está actuando en contra, según las encuestas, no solo la de Prensa Libre, sino otras, está actuando en contra de la voluntad de no una mayoría simple, sino diríamos una mayoría calificada, porque son más del 80% de los ciudadanos que estamos a favor de que se lleven a cabo ya estas elecciones. Es importantísimo salir de este gobierno para que con el nuevo Congreso se puedan hacer las reformas que queremos, la mayoría que debemos de pensar, para que no nos terminen dando gato por liebre, como iba a ser con el caso de estas reformas mañosas que todavía están pretendiendo aprobar, pero sí, él en todo caso no puede ni siquiera decir que está hablando por la mayoría, porque eso es falso, al contrario. Pero bueno, se nos terminó el programa, tanto que hablar, sí que lo vamos a hacer próximamente de nuevo, Cobán. Un gusto conversar contigo y por supuesto en compañía de ustedes, apreciables televidentes. Cuídense muchísimo y nos vemos de nuevo mañana, el próximo jueves a las 8 de la noche. Cuídense muchísimo y por favor sean felices.